Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejeartistas? Ya estoy por aquí para compartir esta vez con ustedes este precioso tejido. Se trata de un chaleco o pullover para caballero realizado en la técnica de 2 agujas y como lo ven aquí tan lindo, pues no lo tejí yo, sino las regias manos de mi suegra y ella me prestó el pullover para yo poder compartirles a ustedes el paso a paso en un tamaño más pequeño, pero con todas las indicaciones. Aquí lo pueden ver más pequeñito, todo está exactamente igual, solamente que en 2 colores y más corto, ¿sí? Pero yo les he tejido corto porque solamente les he mostrado la parte de las 24 carreras de la puntada y ustedes seguirán tejiendo, repitiendo las carreras. Bien, para tejerlo hemos utilizado agujas de 5 milímetros de grosor y unos 350 gramos aproximadamente de lana indicada para las agujas de 5 milímetros. Hemos trabajado en este precioso punto que solamente debes saber revés y derecho, así que manos a la obra y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, ya estamos por aquí y miren lo que les traje. Se trata de este bonito pullover, aún no está cosido, no está terminado. Miren qué precioso punto, a mí me encantó. Y pues les cuento que no lo he tejido yo. Ahora les voy a contar la historia de este video. Este trabajo tan hermoso y tan perfecto lo realizó mi suegra, mi querida suegra, la mami de mi esposo, que es como una mami para mí también. Y pues yo se lo vi tan lindo, este punto siempre me ha gustado, siempre he querido tejer y no sabía cómo, así que estaba por querer aprenderlo y qué mejor que hoy junto con ustedes. Le dije antes de que lo cosa me lo presta, que yo les voy a enseñar a las chicas, a mis tejeartistas a tejer este pullover. Y me dijo, claro que sí, llévalo, no hay problema. Me dio el delantero que es este y la espalda que ya les voy a mostrar luego. Y lo que yo voy a hacer pues es aquí mostrarles cómo vamos a tejer, les voy a mostrar la pretina, vamos a hacer solo una franja de esta puntada para que tengan el conocimiento de cómo se teje esta puntada y luego rápidamente vamos a hacer como un mini pullover así, algo cortito y luego vamos a pasar rápidamente a la parte del cuello y les voy a mostrar paso a paso todo porque ella me lo ha enseñado para yo enseñárselos a ustedes. Así que lo vamos a hacer aquí y al final lo vamos a coser y lo van a ver en el maniquí de varón tan bonito como va a tejer, cómo va a quedar este tejido, porque la verdad es que mi suegra teje precioso, mucho mejor que yo. Entonces, un beso para ella, nuestra querida hermana y amiga Julita. Bien, entonces vamos a empezar, mis amores. Lo primero que les mostraré es el apunte que a ustedes siempre les ayuda mucho. Vamos a trabajar con lana que está indicada para las agujas de 5 milímetros. Cuando pongo el número es en milímetros, ¿sí? 5 o 5.5, como dice en la etiqueta, es de la marca Perlita Dominó de Lancaster. Utilizaré agujas de 5 milímetros, que es la que ha utilizado mi suegra y la lana también. Empezaremos montando 74 puntos y vamos a tejer por 11 carreras o 5 centímetros. El punto elástico, bueno, yo puse aquí 1 por 1, pero en realidad es 2 por 2, ¿sí? Así que voy a corregir aquí frente a ustedes. 2 por 2, así es, elástico 2 por 2, 2 derecho, 2 revés. Y luego vamos a tejer la puntada elegida hasta la altura de 38 centímetros. No sé cómo se llama esta puntada, déjamelo en la cajita de comentarios si tú la conoces. A mí por ahí me dijeron que se llama laberinto, que se llama ondas retorcidas, no sé la verdad cómo se llamará, pero es preciosa, ¿sí? Para varón se ve muy linda, así que, pero si tú quieres tejer otra puntada, pues haces la parte del elástico y luego tejes el punto que prefieras y la parte de arriba igual como yo lo voy a mostrar, por eso yo puse la puntada que ustedes elijan. 38 centímetros desde aquí, desde donde termina el punto de elástico, desde aquí hasta llegar a lo que sería la sisa, aquí donde hay disminución, ¿sí? Entonces he puesto yo 5 centímetros de pretina, más 38 de largo hasta la sisa son 43 centímetros, lo que quiere decir que desde aquí hasta aquí hay 43 centímetros. Obviamente yo lo voy a hacer más corto porque es solo un mostrario, pero ya van a ver, vamos a ir paso por paso, así que no se van a perder ni un solo detalle, como siempre digo. Vamos a poner esto a un lado y yo voy a traer aquí mi punto elástico que ya tejí con el mismo material que usó mi suegra, pero sí les quería decir algo que como yo no tengo la lana, es el mismo grosor, pero no tengo la cantidad, no sé si me alcanzará solo con esta bolita.
porque aquí han entrado en el que ha tejido mi suegra han entrado 300 gramos, prácticamente 320 más o menos, ¿sí? Según lo que ella me dijo. Entonces yo voy a hacer una muy cortita, pero si no me alcanza voy a poner el otro color. Y no importa el color, pero el grosor es lo mismo y nos va a quedar igual, ¿sí? Lo importante es el paso a paso. Bien, amores. Entonces vamos a continuar. Miren, yo voy a contar cuántas carreras tengo aquí. Ahora les digo todo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Me faltan 2 carreras para 11, que es lo que puso allí mi suegra. Entonces, ¿cómo vamos a tejer? De la siguiente manera, miren. El punto elástico 2×2. Hagamos de cuenta que recién montamos los puntos y tejemos 2 puntos revés, 2 puntos derecho, con 74 puntos, ¿sí? 2 puntos revés, 2 puntos derecho. Así nos vamos a ir por toda la carrera número 1. 2 puntos revés, 2 puntos derecho. ¿Verdad que está fácil? Yo sé que muchas ya lo saben, pero por si acaso lo explico, por eso ya había avanzado un poco. 2 revés y 2 derecho. Así nos vamos a ir en la primera carrera. Hagan de cuenta que esta es la primera carrera por todos los 74 puntos. Bien, amores, entonces les estaba explicando que imaginamos que esta es la primera carrera y hemos empezado tejiendo 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho por todos los 74 puntos. He terminado en revés. Doy la vuelta a mi tejido y las otras 10 carreras que vienen se van a tejer tal y como yo veo los puntos. Donde veo derecho, que parecen estas espiguitas y el punto está liso, voy a tejer siempre derecho. Y donde veo revés, que parecen unos nuditos, voy a tejer revés. ¿Sí? Así van a tejer las demás carreras hasta llegar a la carrera número 11. Yo aquí ya estoy en la carrera número 11. Esto es algo que ya hemos visto muchas veces, por eso solamente les he dado una explicación rápida. Vamos a tejer entonces así, tal y como veo los puntos. Donde hay derecho, derecho, donde hay revés, tejo revés. Y así voy a tejer o realizar esta puntada elástico 2×2 hasta la carrera número 11. Bien, mis amores, una vez que hemos llegado a tejer hasta la carrera 11 el punto elástico, vamos a tejer de la siguiente manera, como está aquí. Miren, les voy a mostrar. Carrera número 1, vamos a tejer 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Y luego 10 revés. ¿Por qué está entre asteriscos? Porque esto lo vamos a repetir durante toda la carrera. Ahora, este punto es múltiplo de 20 puntos. Pero en este caso mi suegra puso, bueno, prácticamente es múltiplo de 10 porque trabajamos de 10 en 10, de 10 en 10, aunque para que salga toda la imagen tiene que ser 20 puntos. Pero si hemos puesto, por ejemplo, 30 puntos, va a salir un motivo y medio y se ve bien, no hay problema, ¿sí? Entonces, mi suegra montó 74 puntos y lo que va a pasar es que van a quedar 4 puntitos al lado. Miren, yo les voy a mostrar aquí, a ver si me dejo entender. Miren, aquí, por ejemplo, hay 10 puntos en esta parte de acá. Miren, 2, 4, 6, 8 y 10. Y aquí en este espacio también hay 10, por eso les digo que el punto es múltiplo de 20, porque allí se forma un motivo y luego lo que viene arriba, este sería el motivo completo, ¿sí? Pero también si yo tejo 30 puntos, pues no se ve mal. Bien, mis amores. Pero como les decía, en el caso de mi suegra, ella montó 74 puntos y termina aquí con un motivo de 10 y ubica solamente la parte de los 4 puntitos como debería ser la repetición. Ella solamente, como si hubieran acá 10 puntos, pero teje 4. ¿Sí? Eso se los voy a explicar ahora mismo. Bien, mis amores, entonces vamos a empezar a tejer la puntada tal y como lo vemos aquí. Aquí nos dice primera carrera, 2 puntos revés. Entonces vamos con 2 revés. 1 y 2. Luego 2 derecho. 1 y 2. Y luego 2 revés. 1 y 2. Y luego 2 derecho. 1 y 2. Hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8. Termino con 2 revés. 2 revés. Y luego 10 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10, ¿sí? Ahora vamos a repetir otra vez desde el comienzo. 2 revés, 1, 2, 2 derecho, 1, 2, sí amor, 2 revés, 1, 2, 2 derecho, 1, 2 y 2 revés. Aquí estoy con mi nieto que me está acompañando. Y 10 derechos. 1, 2, cuenta conmigo Mateo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así vamos a repetir estos 20 puntos hasta llegar casi al final, que nos van a sobrar 4 puntitos. Miren, ya estoy llegando al final, me tocan tejer estos 2 revés, 1 y 2, ¿verdad? Y me están sobrando los 4 puntos que les decía y aquí me dice 10 derecho. Pero como no alcanzo 10, tejo como corresponde. Como si hubieran 10, pero son 4 y los tejo en punto derecho porque aquí me dice 10 derecho, aunque son 4, ¿sí? Ahora vamos por la siguiente carrera. Bien, amores, en la segunda carrera vamos a tejer 10 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, ¿sí? Y el asterisco indica que volvemos al otro asterisco y repetimos otra vez 10 y todos estos. Aquí hay 10 y en este grupo también hay 10, igual que aquí hay 10 y aquí 10, ¿sí? Pero en diferentes posiciones. Entonces yo puse aquí un marcador para saber que estos son nuestros 4 puntos que nos sobran o que nos faltan completar el grupo de 10 porque, bueno, con la cantidad de puntos que tenemos estamos trabajando aquí. Entonces como aquí me dice 10 revés y yo veo mi marcador, pues estos 4 que deberían ser 10 yo los voy a tejer como revés. Solo 4 en este caso, ¿sí? Ya saben ustedes que en este caso nada más porque este es el patrón real que debemos de llevar. Entonces tejo estos 4 en revés, como está la indicación, como si fueran 10 y luego empiezo 2 revés, 2 derechos. Perdón, 2 derechos. Paso mi marcador y tejo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Y otra vez repito 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y vuelvo a repetir 2 derecho, 1, 2, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y otra vez 10 revés, ¿sí? Así vamos a ir tejiendo, solamente teniendo cuidado siempre que aquí son 4 y no 10, ¿sí? Así nos vamos hasta el final de la carrera y aquí sí vamos a terminar completito porque en este lado no tenemos sobrante. Ya estoy aquí al final de la carrera, 2, 4, 6, 8 y 10 puntos y voy como se indica aquí, ¿sí? Solo para que vean que termina parejo, 2 revés, 2 derecho, perdón, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 2 derecho. Listo, damos la vuelta y vamos a tejer la tercera carrera. Bien, amores, vean, en la tercera carrera vemos algo muy parecido a la primera, ¿sí? 2 revés, 2 revés, todo esto se parece, pero el final aquí es 10 derechos y en la tercera son 10 revés. Tercera carrera. Entonces vamos a tejer. Nos dice 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Y ahora 10 revés. Entonces vamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. ¿Qué haces, Mateo? 9 y 10, ¿sí? Ahí está. Y volvemos a repetir 2 revés, 2 derechos, 2 revés y luego 10 revés. Así vamos hasta el final. Vean, amores, estoy aquí justo a tejer estos 2 revés. Paso mi marcador para no confundirme y me toca 10 revés, pero ya saben que solo me quedan 4, así que tejo los 4 en revés. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la carrera número 3. Vamos por la carrera 4, ¿sí? Entonces, en la carrera 4 vamos a tejer así: 10 derechos, 2 revés, perdón, 10 derechos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Y volvemos otra vez 10 derechos con toda la repetición hasta el final. Pero ya sabemos que como tenemos aquí estos 4 puntitos, si la muestra me dice 10 derechos, entonces voy a tejer solo 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Listo, paso mi marcador y voy a empezar 2 derecho, 1 y 2, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y vuelvo a repetir 10 derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y otra vez 10 derecho. Ya saben, la repetición de asterisco a asterisco, siempre volvemos, ¿sí? Bien, vamos a terminar así esta carrera número 4. Terminé la cuarta carrera y nos vamos con la quinta carrera. 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 10 derecho y volvemos con la repetición. Entonces tejemos 2 revés, 1 y 2, 2 derecho, 1 y 2, 2 revés, 1 y 2, 2 derecho, 2 y 2 revés. Y luego 10 derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos con la repetición. Otra vez, 2 revés, 2 derechos y otra vez todo esto. Estos 20 puntos los repetimos a lo largo. Bien, llegué hasta aquí. Me toca tejer al final los 10 derechos. Paso mi marcador que me indica que solo tengo 4, así que tejo solo 4 derechos. Bien, así terminamos la carrera 5, vamos con la carrera 6. Bien, así vamos a tejer la carrera número 6. Empezamos con 10 revés, luego 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, perdón, esto no. Volvemos a la repetición de 10 revés y otra vez toda la repetición, ¿sí? Esta parte de aquí no la escribí sin darme cuenta. Ahí está, ya lo borré. Así sería la carrera 6 de forma correcta, ¿sí? Llegamos aquí y volvemos a repetir todas las veces que sea necesario. Ponemos esto aquí entonces y vamos con la sexta carrera que nos dice 10 revés, pero ya sabemos que aquí solo tenemos 4, así que tejo esos 4 en revés. 2, 3, 4. Paso mi marcador y me dice 2 derecho, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derechos. Y vuelvo a repetir otra vez 10 revés. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y nuevamente 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y volvemos a repetir los 10 revés así hasta llegar al final. Bien, terminé la carrera 6, vamos por la carrera 7 que se teje así. Se empieza 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y terminamos 10 revés y volvemos a repetir todo esto las veces necesarias. Bien, empezamos entonces. Carrera 7, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y luego 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y vamos a repetir estos 20 puntos todas las veces necesarias. Bien, ya estoy aquí, me toca tejer 10 revés, pero como al final tengo solo 4, pues tejo solo 4, ¿sí? Y nos vamos a la carrera 8. Bien, vamos a tejer la carrera 8, que como ven es exactamente igual que la carrera 4, ¿sí? Pero yo les quise poner carrera por carrera para no confundirlas. Entonces solamente le he pintado el mismo color para que vean que es igual. 10 derechos, 2 revés, 10 derechos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Y volvemos a repetir las veces que sea necesario. Bien, como empiezo con 10 derechos, pero aquí está mi marcador y sé que solo tengo 4, pues solo tejo 4 derechos. Vamos a tener que usar nuestro marcadorcito para no confundirnos, ¿sí? Porque si no nos podemos confundir. Luego viene 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Y luego volvemos a repetir otra vez 10 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así seguimos repitiendo todo como toca. Miren, ya se va formando los dibujitos. Vamos a continuar hasta terminar esta carrera número 8. Terminamos así la carrera 8 y vamos por la carrera 9. Bien, podemos ver que la carrera 9 es exactamente igual a la carrera 5. 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y terminamos con 10 derechos, ¿sí? Vamos a tejerla entonces. Empezamos con 2 revés, 1, 2, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 10 derecho. 1, 2, 3, Mateito no hagas bulla, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y estos 20 puntos los repetimos todo lo que sea necesario. Bien, llegué aquí, pasé mi marcador y tengo que terminar con 10 derechos, pero solo tengo 4, así que tejo 4. Y ahora sí, terminamos la carrera 9 y nos vamos por la carrera 10. Bien, la carrera 10, mis amores, es idéntica a la carrera 6 y a la carrera 2, ¿sí? 10 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y volvemos a repetir desde el comienzo las veces que sea necesario.
Bien, vamos con la carrera 10 entonces, que nos dice 10 revés, pero en realidad tengo 4, así que tejo solo 4. 2, 3 y 4, ¿sí? Pasamos nuestro marcador, que nos ayuda a no confundirnos, y luego empiezo 2 derecho, 1, 2, 2 revés, 4, 2 derecho, 6, 2 revés, 8, bueno, yo voy contando así para no confundirme, y 2 derechos, 10, ¿sí? Y volvemos a repetir otra vez, 10 revés, 2 derechos, 2 revés, así todas las veces que sea necesario. Bien, terminamos la carrera 10 y vamos con la carrera número 11. Bien, amores, aquí está la carrera 11 y es exactamente igual que la carrera 7 y que la carrera 3. Así que vamos a tejer. Bien, empezamos tejiendo 2 revés, luego 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Y seguimos con 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a repetir estos 20 puntos así por todo el tejido. Ya ven cómo se va formando, pues continuamos. Bien, aquí me dice terminar con 10 revés, pero como tengo 4, pues solo tejo esos 4. 2, 3 y 4. Ahora damos la vuelta y vamos a tejer la carrera número 12. Bien, mis amores, la carrera 12 es exactamente igual a la carrera 8 y a la carrera 4, ¿sí? Entonces vamos con 10 derechos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y terminamos con 2 derechos. Y volvemos a repetir las veces que sea necesario. Bien, me dice empezar con 10 derechos, pero como tengo 4, pues solo empiezo con 4. 2, 3 y 4, ¿sí? Paso mi marcador y luego sigo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y vuelvo a repetir otra vez los 10 derechos y todo lo demás, ¿sí? Vamos a continuar entonces hasta terminar esta carrera 12. Bien, mis amores, hemos terminado de tejer la carrera número 12 y ahora vamos a empezar con la carrera número 13. Y como ven aquí en la carrera 13 vamos a tejer 10 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Terminamos con 2 derechos y volvemos a repetir, ¿sí? Todo esto lo repetimos todas las veces que sean necesarias. Entonces vamos aquí a tejer 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos, ¿sí? Y ahora volvemos a tejer 10 puntos revés y otra vez toda la repetición. Bien, estoy terminando la carrera y voy a pasar mi marcador porque ahora me toca tejer 2 derechos y toda la repetición, pero yo voy a tejer solo estos 4 puntos, 2 derechos y 2 revés, ¿sí? Porque el resto ya no alcanza. Bien, hemos terminado la carrera 13, vamos con la 14. Bien, en la carrera 14 vamos a tejer 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y 10 derechos, ¿sí? Pero hay algo importante aquí, como en este caso nosotros tenemos este pedacito que no completa los 10, tendríamos que tejer aquí los últimos 4 finales, que son
2 derecho y 2 revés, ¿sí? 2 derecho y 2 revés, eso es importante, ¿sí? Si tenemos los puntos totales, el grupo de 10 no va a haber problema. Entonces aquí está mi aguja y voy a tejer estos dos finales. 2 derecho, tal y como los veo, ¿verdad? Y 2 revés. Luego paso el marcador y continúo con los 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver que tengo un enredo aquí. Bien, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 derechos, ¿sí? Y empezamos con la repetición. ¿Por qué aquí empecé con 2 derechos y 2 revés? Porque se supone que esto pertenece al grupo que llega a 10. Acá hay solo 4, acá nos faltarían 6 puntos. Entonces, como empezamos a tejer desde aquí, estos serían los 6 primeros. 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y luego nos tocaría 2 derechos y 2 revés, ¿sí? Eso para que no se me confunda. Y luego empezamos otra vez con la repetición, 2 revés. Todo es porque tenemos ese poquito ahí de 4 puntitos, ¿sí? 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 10 derechos. Y así vamos repitiendo por toda la carrera, ¿sí? Bien, terminamos la carrera 14 y vamos con la carrera 15, que nos indica 10 derechos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Entonces empezamos con 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y luego 2 derecho, 1 y 2, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Y volvemos a repetir todo otra vez. Estoy por terminar la carrera 15, ¿sí? Acabo de tejer 10 derechos y luego me toca 2 derechos en este sobrante y 2 revés, tal como están los puntos. Terminamos la carrera 15, vamos con la 16. Bien, en la carrera 16 vamos a tejer 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y terminamos 10 revés. Y volvemos a repetir otra vez todo, ¿sí? Entonces ya estamos aquí y estamos en esta parte que siempre nos sobran o nos faltan 6 puntos para completar. Entonces ya sé que 1, 2, 3, estos son los 6 puntos que nos faltan, porque acá hay 2, 2, 2, serían los 6 que nos faltan. Entonces, como estos prácticamente están como si estuvieran tejidos, porque no tenemos para tejerlos, sigo 2 derechos, 2 revés. Lo que está aquí, 2 derechos, 2 revés, ¿sí? Paso mi marcador y continúo con 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vuelvo a repetir 2 revés, 2 derechos, ¿sí? Entonces sigo aquí, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Y otra vez repito 10 revés. Y así vamos repitiendo hasta terminar la carrera. Bien, terminamos la carrera 16, vamos con la carrera 17 y es así. 10 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y volvemos a repetir por toda la carrera. Entonces empezamos aquí. Carrera 17, 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 revés, y 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y volvemos a repetir esto por toda la carrera. Bien, ya estoy casi para finalizar la carrera 17. Acabo de tejer los 10 revés y me toca tejer 2 derecho y 2 revés en estos 4 que están aquí. Acabamos la carrera 17, vamos con la carrera 18. Bien, en la carrera 18 vamos a tejer 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 10 derecho para volver a repetir toda la carrera. Bien, entonces tejemos aquí. Como ya sabemos, aquí nos faltan 6 puntos que serían estos 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y continúo desde aquí. 2 derecho, 2 revés, paso mi marcador y tejo 10 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y vuelvo a repetir. 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y otra vez 10 derechos, ¿sí? Así hasta terminar toda la carrera. Terminamos la carrera 18, vamos con la 19. Bien, la carrera 19 sería 10 derecho, 2 revés, perdón, 10 derecho, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y volvemos a repetir todo, ¿sí? Entonces vamos por aquí tejiendo 10 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 derecho, y continuamos con 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, ¿sí? Y volvemos a repetir nuevamente 10 derecho y toda la repetición por toda la carrera. Bien, acabo de tejer 10 derecho y me toca la repetición de 2 derechos, pero ya sabemos que aquí no hay 10 puntos, solo 4, así que tejemos como indica 2 derechos y 2 revés, ¿sí? Y pasamos a la carrera número 20. Bien, en la carrera 20 vamos a tejer 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y terminamos con 10 revés y volvemos a repetir por toda la carrera los 20 puntos. Bien, entonces como aquí solo tengo 4, faltarían 6. Los 6 que faltan serían 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y ahora empiezo con 2 derechos. Luego 2 revés, paso mi marcador y continúo con 10 revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo repitiendo, ¿verdad? 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, y seguimos con la repetición hasta terminar la carrera. Bien, terminamos la carrera 20, vamos con la 21. Bien, en la carrera 21 vamos a tejer 10 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y volvemos a repetir todo. Entonces vamos aquí. 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y continuamos 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, y volvemos a repetir otra vez estos 20 puntos por toda la carrera. Bien, estoy terminando la carrera 21 con 10 puntos revés, y estos 4 que quedan, pues repito, 2 derecho y 2 revés. Listo, vamos por la carrera 22. Bien, en la carrera 22 vamos a tejer 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y 10 derechos. Y volvemos a repetir otra vez estos 20 puntos por toda la carrera. Bien, como sabemos que aquí nos faltan 6 puntos, que serían 2 revés, 2 derechos, 2 revés, lo que continuaría aquí sería 2 derecho, 2 revés, paso mi marcador y lo que me dice el patrón, 10 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelvo a repetir 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y continuamos con la repetición, ¿sí? Por toda la carrera. Bien, terminamos la carrera 22 y vamos por la carrera 23. Bien, en la carrera 23 vamos a tejer 10 derechos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y volvemos a repetir los 20 puntos por toda la carrera. Empezamos entonces 10 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 derechos. Ahora 2 derechos, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y volvemos a repetir estos 20 puntos por toda la carrera. Bien, aquí estoy terminando la carrera 23, acabo de tejer 10 derechos y continúo en estos 4 finales, 2 derechos y 2 revés, ¿sí? Ahora nos vamos con la última carrera, que es la carrera 24, con esa ya completamos el motivo completo. Bien, en la última carrera 24 vamos a tejer 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y terminamos la repetición con 10 revés y volvemos a repetir otra vez los 20 puntos. Ya sabemos que como aquí nos faltan 6 puntos para poder completar este bloque de 10, entonces esos 6 puntos serían 2 revés, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y aquí nos tocaría 2 derechos, ¿sí? 1, 2, 2 revés. Bien, paso el marcador y continúo con lo que corresponde, que son 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vuelvo a repetir otra vez, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 10 revés y toda la repetición por toda la carrera. Bien, amores, hemos terminado de tejer la carrera 24 y como pueden observar tenemos, ¿sí? Un motivo de forma, bueno, dos motivos de forma vertical, aunque en realidad estas 4 figuras 1, 2, 3, 4 conforman un motivo, ¿sí? Entonces tenemos un motivo de forma horizontal y tenemos 1,
2 y 3 motivos y un poquito más de forma vertical, ¿sí? Son 24 carreras para que se forme todo un motivo, que es esto, los 4 paños, 1, 2, 3, 4. Este es un motivo y son 24 carreras por 20 puntos, ¿sí? Bien, en este caso aquí tenemos los 4, vamos a ponerlo así para que se vea completo, así, 20 puntos. Bien, mis amores, una vez que ya sabemos cómo tejer la puntada, vamos a trabajar con el alto, ¿sí? En esta pieza de acá, miren, se han tejido, a ver, vamos a ver cuántos motivos, ¿sí? Hasta acá tenemos un motivo, 2, 3 y 4 motivos y 2, 4, 6, 8 carreras, ¿sí? Cuando digo 4 motivos me refiero a que cada motivo es de 24 carreras, ¿sí? Entonces hemos tejido 4 motivos, 4 veces 24 la repetición, más 8 carreras. Ahora, ¿qué alto o qué largo tiene esto? Vamos a verlo con la cinta métrica. Para darnos una idea más o menos, desde aquí, desde donde ahorita vamos a hacer la sisa, hasta abajo, donde tenemos la pretina, o antes de la pretina, aquí tenemos 42 centímetros, ¿sí? Más la pretina, tenemos 47 centímetros. Todo, desde aquí, desde la sisa que vamos a marcar ahorita hasta abajo, 47 centímetros. Entonces ustedes van a seguir repitiendo las 24 carreras hasta que alcancen esa medida. Bien, como yo estoy tejiendo una muestra, pues yo solamente he tejido un motivo y luego las 8 carreras. ¿Sí? 2, 4, 6 y 8. Un motivo y las 8 carreras. Es decir, me estoy ubicando aquí, así, todo este espacio. Para mostrarles cómo hacer la parte de la sisa. Pero yo he tejido un poquito, ustedes van a tejer lo que necesitan. Una vez que ya están a la altura, van a rematar 4 puntos de la siguiente manera, tejiendo un punto derecho, el que sigue también derecho y el anterior por encima. Ahí va 1. Repetimos 2, 3 y 4. ¿Sí? Listo. Una vez que hemos terminado ese remate de 4 puntos, continuamos como debemos de tejer, ¿sí? Conforme la carrera, en mi caso es la carrera 9, dependiendo ustedes dónde se han quedado, si han hecho la misma cantidad que yo, pues va a ser la carrera 9 también, ¿sí? Si han tejido la misma cantidad de carreras o la misma cantidad de repeticiones de motivos. Entonces nos vamos a ir así hasta ubicarnos en el centro, en la mitad. ¿Cuántos puntos teníamos? Teníamos 74 puntos, lo que quiere decir que el centro es en el punto 37. Entonces, si aquí yo he tejido 4, este sería 5, 6, 8, 10, 12, 14. Voy a seguir hasta llegar al 37. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siguiendo el patrón como indica, ¿sí? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Aquí me ubico exactamente en la mitad del tejido. Bien, una vez que estamos aquí en la mitad, vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar solo este lado hasta terminarlo. Y vamos a tejer a partir de aquí de la siguiente manera. 5 puntos derechos siempre por este lado y también por este lado. Ahora van a ver. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 puntos derechos. Ahora continúo tejiendo aquí como corresponde al patrón.
Aquí voy a dejar 5 en punto derecho. 2, 4, 5. Entonces, como aquí es según el patrón es punto derecho, el resto sigo tejiendo mis finales puntos derechos. 3, 4 y 5. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque tengo que formar esta parte de acá que va para la manga y la parte del cuello, ¿sí? Bien, seguimos trabajando aquí. Entonces ya sé que siempre son 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el resto tengo que seguir trabajando conforme me indica el patrón. Aquí me tocan 10 puntos revés. Bueno, me toca un revés, que es de esta parte de acá, y luego 10 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? No quiero que se pierdan si es que ustedes han trabajado con otro largo y no están en la carrera 8, por ejemplo, cuando hicieron aquí. Si ustedes avanzan, por ejemplo, hasta la carrera 12, hasta la carrera 5, y con eso ya tienen el largo, se guían del patrón de carreras que yo les he dado para que sigan tejiendo cada carrera conforme corresponde. Solamente ubican los puntos derechos donde yo les he dicho y las disminuciones donde les voy a mostrar, ¿sí? Ahí no quiero que se confundan, y si no quieren confundirse, pues háganlo exactamente como yo lo estoy haciendo, 4 motivos y 8 carreras más, empezando por la carrera 1 hasta la 8. Bien, aquí voy a separar mis 4 puntos derechos, 2, 4, 5, mis 5 puntos derechos, y aquí voy a tejer 2 revés. Bueno, estos que debo de tejer en 2 revés los voy a tomar juntos porque aquí empieza la disminución, y voy a poner un marcador aquí para saber que siempre por el lado derecho, por este lado derecho de la prenda, voy a hacer disminución. Entonces, aquí como está en revés, tomo 2 puntos juntos en revés porque el patrón me indica punto revés, y continúo tejiendo los del borde, que son 5 en punto derecho. Listo, doy la vuelta. Por el revés no hago disminuciones, tejo mis 5 puntos, 2, 3, 4, 5, y tejo conforme me dicta el patrón, ¿sí? En este caso, aquí es punto revés, derecho, perdón, y aquí también es derecho. Y así continúo hasta llegar al otro extremo. Y ya estoy llegando al borde de esta carrera y ya sé que los últimos 5 los tejo en punto derecho. Bien, doy la vuelta a mi tejido y otra vez me encuentro por el lado donde tengo que hacer las disminuciones aquí, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando solo este lado. Entonces tejo aquí mis 5 puntos derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en mi caso tengo que ir tejiendo aquí conforme corresponde a la carrera 13. Entonces, según la carrera 13, aquí me tocaría punto revés, y aquí me tocaría 2 derecho, porque tengo, miren, he tejido este motivo y tengo que repetir lo que está abajo, el acanalado de aquí. Entonces tejo 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés y 2 derecho, y luego tengo que tejer 10 puntos derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tengo que guardar mis 5 puntos en derecho del borde, 2, 4, 5. Y este me corresponde tejerlo, bueno, este con este de aquí me toca hacer la disminución. O sea, voy comiendo uno del lado de acá siempre por el lado derecho.
Entonces, como aquí estoy tejiendo en punto derecho, voy a tomar estos dos en punto derecho, pero por delante. Así he hecho la segunda disminución y termino con mis 5 puntos derechos. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Doy la vuelta y voy a tejer 5 derechos. 2, 3, 4, 5 y aquí como corresponde, ¿sí? Recuerden que como va disminuyendo, donde les toca 10 revés, pues ya no van a ser 10, de repente van a ser 9, de repente van a ser 8, porque estamos en disminución, así que hay que irnos guiando del patrón y de la cantidad de puntos que tenemos, ¿sí? Seguimos tejiendo tal como indica el patrón hasta quedar con nuestros 5 puntitos. Aquí tengo 2 revés, un derecho y luego 2, 4, 5 derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 derecho. Damos la vuelta y vamos a continuar tejiendo nuestros 5 derechos, 2, 3, 4, 5, tejiendo como nos indica el patrón hasta tener 7 puntos, 2, 4, 5 y los 2 que vamos a disminuir. Miren, por ejemplo aquí debería tejer 10 revés, pero tengo 2, 4, 6, 8 y estos dos últimos que serían el 9 y el 10 los tengo que tomar juntos para la disminución. Entonces los tomo juntos y solo me quedo con 9 revés. Aquí como que hay que tomar bastante atención e irnos guiando de cada una de las carreras que ya tenemos apuntadas para no equivocarnos, ¿sí? Y de esta manera esto va a ir yendo hacia allá con las disminuciones y nosotros vamos colocando los puntos de acuerdo a las carreras, fijándonos también en la forma que tiene cada una de estas canaletas y las que están así de forma horizontal, para que cuando vamos disminuyendo la cantidad de puntos que se van desapareciendo no alteren la figura o no alteren el patrón del tejido. Vamos a ir así hasta que nos quedemos con 22 puntos, ¿sí? Teníamos 37, si no me equivoco, tengo ahora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Vamos a seguir disminuyendo sin alterar el dibujo del tejido hasta tener 22 puntos. Ya saben que las disminuciones solo se hacen por el lado del derecho donde tengo la marca. Al término nos encontramos, respetando siempre estos 5 puntos de borde hacia un lado y hacia el otro. Bien, mis amores, una vez que hemos ya disminuido hasta tener los 22 puntos, vamos a continuar con el tejido. Como ya les dije, respetando siempre el patrón, ¿no? La forma que lleva el tejido hasta llegar a la altura general. ¿Cuántas carreras tenemos? Aquí de estos rulitos o mujitos tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 rulitos. Cuando llegamos a los 27 rulitos, pues ya tenemos la medida necesaria. O también podemos medir con la cinta métrica de aquí hasta acá, 20 centímetros y medio o 21 centímetros, ¿sí? Entonces continuamos ya sin hacer disminuciones, solo con los 22 puntos hasta alcanzar la medida necesaria. Bien, mis amores, una vez que he continuado tejiendo y ya alcancé el tamaño, lo que voy a hacer es rematar todos los puntos tejiendo en punto derecho. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primer punto derecho, segundo derecho y el anterior por encima. Seguimos tejiendo en punto derecho y pasamos el anterior por encima. Así vamos a rematar todos los puntos hasta el final de estos 22 puntos. Voy a rematar unos cuantos más para mostrarles cómo se tiene que ver. Así. Continuamos hasta el final. Bien, una vez que hemos rematado los puntos, vamos a cortar la hebra un poco larga para poder coser con ella. Ajustamos el último puntito, sacamos nuestro marcador y vamos a pasar aquí,
¿sí? Porque recuerden que venimos por aquí y comenzamos a regresar hasta subir, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner la hebra aquí y así como hemos dejado 5 puntos, vamos a dejar 5 aquí, 5 también en el otro lado y vamos a respetar el patrón o la imagen, el dibujo que tiene el tejido, igual como lo hemos hecho en este lado. Vuelvo a repetir, si ustedes no han tejido 4 motivos, sino 3 motivos y medio o 4 motivos y medio, lo único que tienen que hacer para saber qué carrera les corresponde es contar las carreras. Recuerden que aquí tengo 24 carreras, ¿sí? Entonces, cuando termino las 24 carreras, vuelvo a empezar por la carrera 1, la carrera 2. Entonces, así ustedes se van a ubicar donde se han quedado y empiezan otra vez por la carrera 1 para que alcancen la medida que tienen. ¿Por qué? Porque algunos pueden tejer más corto o más largo que yo. Entonces, por eso es mi preocupación de que les dejé cada carrera marcada y al final también les voy a dar agrupadas las carreras con los apuntes bien claros para que ustedes puedan ver cómo tejer todo el patrón de las 24 carreras, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a tomar nuestra lana. Vamos a dejar una colita bastante larga y vamos a tejer aquí, ¿sí? Vamos a tejer nuestros 5 puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5 e inmediatamente vamos a tomar 2 puntos juntos en punto derecho, ¿sí? Y aquí vamos a continuar, aquí estamos 2, 4, 6, 8 carreras, vamos a continuar como sería la carrera número 9, por eso les digo, ¿sí? Así se ubican 2, 4, 6, 8 y en la carrera 9 tejo como corresponde en la carrera 9. Bien, amores, estoy terminando esta carrera donde hicimos la primera disminución de este lado. La termino hasta el final y recién al dar la vuelta voy a rematar los 4 puntos para hacer la sisa como aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tejo un punto derecho, el segundo también, y ahí va un punto. Ahora el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Y continúo tejiendo como indica el patrón. Como sabemos, por ejemplo, que aquí son 12 carreras, yo cuento 2, 4, 6, 8, 9, me faltarían 3 todavía. Entonces, sigo el dibujo del tejido hasta completar las 12 carreras para hacer el cambio. También esa es una forma como me puedo guiar reconociendo el dibujo del mismo tejido, ¿sí? Y si me confundo, pues voy a las carreras que tengo apuntadas y allí puedo ver cómo es que tengo que tejer. Bien, entonces nos vamos así hasta terminar aquí. Ya saben que aquí tejemos 5 puntos derechos, luego damos la vuelta, tejemos nuestros 5 puntos derechos de inicio, 2 puntos juntos como corresponda según el tejido como nos va indicando y continuamos siempre por el lado derecho. Mi marcador estaba por aquí. Bueno, cuando no hay marcador podemos usar también una hebrita de lana, mis amores, no hay que hacernos problema, simplemente pasamos con el ganchillo una hebrita de lana y ya sabemos que este es nuestro lado derecho por donde tenemos que hacer las disminuciones. Lo mismo como trabajamos aquí, solo que esta vez lo hicimos para este lado. Ahora, después de los 5 puntos al tejer por el derecho, 2 puntos juntos como corresponde y seguimos el curso del tejido como debe de ser. Vamos disminuyendo siempre por el derecho hasta quedarnos con 22 puntos y luego cuando ya tenemos los 22 puntos como aquí, pues continuamos derecho hasta tener la misma cantidad de carreras que tengo aquí de este lado. Continuamos, al término nos encontramos. Bien, amores, ya estoy aquí en 22 puntos, ahí está, como pueden ver. Ahora solamente voy a continuar hasta tener aquí la misma cantidad de rulitos que tengo aquí, ¿sí? Continuamos y al término nos encontramos. Bien, mis amores, como pueden ver, he continuado tejiendo ya sin las disminuciones hasta tener la misma cantidad de carreras que tengo aquí, ¿sí? He rematado exactamente igual que del otro lado y ya tengo el delantero. Lo que voy a hacer ahora es tejer la parte de la espalda, ¿sí?
Como ven, estoy usando otro color de lana porque solamente estoy trabajando en una muestra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a montar la misma cantidad de puntos que tenemos aquí en el delantero y vamos a tejer la misma cantidad de carreras, que son 11. Cuando estoy a punto de tejer la carrera 12, que es una carrera par, y del lado derecho del tejido, voy a tejer esta carrera, como todas las carreras pares, en su totalidad en punto derecho. Entonces, todas las carreras pares o todas las carreras que están por el derecho del tejido siempre se van a tejer en punto derecho. Vamos a tejer así hasta llegar al final de esta carrera. Bien, una vez que terminamos la carrera del derecho de la labor en punto derecho, la carrera del lado revés de la labor pues se va a tejer en punto revés en su totalidad, de principio a fin. Y así vamos a seguir repitiendo estas dos carreras. Tejemos todo en punto derecho por el lado derecho de la labor y todo en punto revés por el lado revés de la labor. Les muestro en el que está terminado cómo debe de verse. Miren, así es como debe de verse. Punto llano, hasta llegar a la medida de la sisa donde vamos a realizar, igual que en el delantero, esta disminución. Continuamos tejiendo hasta tener la altura determinada. Bien, mis amores, una vez que ya hemos tejido el alto, en mi caso es un poquito menos siempre, por lo que yo estoy haciendo la muestra, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, han tejido el alto la misma cantidad de carreras que tengan en el delantero, ¿sí? En mi caso aquí creo que hay 105, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero ustedes van a contar las cantidades de carreras que hay y en la espalda van a poner la misma cantidad de carreras. Eso es importante, no midan con la cinta métrica porque a veces el tejido cede o se encoge. Entonces contamos las carreras que tenemos en el espaldar de este pullover y tejemos la misma cantidad de carreras. Una vez que ya tenemos el tamaño, ustedes ven aquí dos colores porque yo estoy combinando para que me alcance la lana. Esto es solo una muestra, ustedes lo van a tejer en un color, en dos colores, como quieran, ¿sí? Bien. Una vez que ya alcanzamos la medida, lo que vamos a hacer es rematar los 4 puntos como lo hicimos en el delantero. Lo podemos hacer en punto revés o en punto derecho. Creo que lo hice el delantero en punto derecho, entonces lo vamos a hacer en punto derecho. Tejo un punto derecho, el siguiente también. Cuando el anterior pasa por encima, recién cuento un punto rematado. Tejo el otro, 2. Tejo el otro, 3 y uno más, 4. Y termino de tejer toda la carrera hasta el final. Me voy hasta el final, ¿sí? Al dar la vuelta recién voy a rematar los otros 4. Entonces vamos hasta el final. Aquí ya estoy terminando la carrera. Listo. Doy la vuelta, me toca tejer en punto revés porque estoy por el revés. Y bueno, voy a tomar 2 puntos juntos en revés para que me quede el remate igual que el otro lado. Ahí he rematado 1. Aquí estoy rematando el segundo, el tercero y el cuarto punto, ¿sí? Listo. Ahora a partir de aquí voy a tejer contando con este 1, 2, 3 y 4 en punto derecho, porque va a ser el borde, esta parte que viene aquí, ¿sí? Entonces, como en el delantero dejé 4, si no me equivoco, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, dejé 5, entonces 1 más. Ya me estaba olvidando. 5 y pongo un marcadorcito que yo hice con un nudito de lana, ¿sí? Levanto mi hebra y sigo tejiendo en punto revés. ¿Para qué pongo el marcador? Para acordarme siempre que estos 5 puntos, tanto por el revés de la prenda como por el derecho, siempre se tejerán en punto derecho, ¿sí? Me voy así hasta llegar 5 puntos antes del final para tejerlos en punto derecho. Bien, ya me quedan 2, 4 y 5 puntos. Pongo mi marcador y voy a tejer los 5 en punto derecho. 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Doy la vuelta a mi tejido y como esta es una carrera del derecho,
pues todo lo tejo en punto derecho. Solo cuando estoy por el lado del revés tengo que tener cuidado con estos 5 primeros y estos 5 finales de tejerlos siempre en punto derecho, ¿sí? Paso mi marcador y sigo tejiendo. Así hasta llegar a la misma altura. Entonces voy a contar los rulitos y voy a llegar a tener la misma altura, pero en este caso tejiendo en punto llano. Continuamos, mis amores, y al término nos encontramos. Bien, miren, cuando yo ya tengo el largo que necesito, en mi caso obviamente es más pequeño porque estoy trabajando solo con una muestra, pero aquí ya estoy en el largo. ¿Cómo sé? Porque conté los rulitos, ¿sí? Los mismos que acá, tengo la misma cantidad. Entonces voy aquí, cuento, y cuando ya tengo la misma cantidad voy a rematar todo lo que es la espalda. Entonces remato tejiendo un punto derecho, el siguiente también, y el anterior pasa por encima. Así remato todos mis puntos hasta el final de la carrera. No lo hago ni ajustado ni muy suelto, ¿sí? Así vamos a continuar hasta terminar toda la carrera. Bien, aquí llego al último punto. Y vamos a cortar la hebra un poquito larga para poder coser, ¿sí? Bien, pasamos por aquí y ya tenemos la parte de la espalda terminada. Bueno, a mí me quedó de muchos colorcitos porque he utilizado todos los poquitos para hacerles la muestra, ¿sí? Y se ve bonito, me gustó cómo quedó. Bien, ahora tenemos que encarar, encarar los reveses si queremos coser por el revés y los derechos si queremos coser por el derecho. Algo importante que yo olvidé y lo vamos a hacer ahorita es lo siguiente, miren, quiero ver que esté por el lado correcto, ¿sí? En la parte de aquí no debí cerrar todos los puntos para continuar esta colita de acá, que es la que va para el cuello, ¿sí? Esto viene por acá y forma así el cuellito. Este es el que hizo mi suegra. Lo que pasa es que yo normalmente lo hago así y luego después que lo he cosido dejo estas partes abiertas y luego tejo un tramito, es decir, individual, lo tejo esto así y lo coso. Pero, por eso es que me olvidé decirles, pero veo que esta forma, como lo hace mi suegra, es mucho mejor porque no va a quedar costura aquí, solamente va a quedar una pequeña costurita aquí. Así que vamos a hacerlo como ella lo ha hecho. También he aprendido eso, no me había percatado. Y entonces, como hemos rematado aquí, pues simplemente dejo esos 5 puntos libres, 2, 4 y 5. Ponemos la aguja. Pero como ustedes están viendo el video primero de principio a fin, entonces no van a tener ningún problema porque yo siempre les recomiendo que vean todo el video y luego empiecen a tejer, ¿sí? Entonces miren, vamos a continuar con estos 5 puntitos que hago, doy la vuelta y sigo tejiendo. ¿Cuánto voy a tejer? Fácil, miren, ahorita les digo. Todo lo vamos a tejer en punto derecho. Vamos a poner nuestro suéter así, no es necesario que esté la parte de abajo, solamente así. Y vamos a tejer hasta que esto llegue aquí. Entonces puedo medir con 1 centímetro el espacio que hay de aquí a acá. Por ejemplo, a ver, mi cinta métrica está por aquí. Mido así, de aquí a acá son aproximadamente 12 centímetros. Así que voy a seguir tejiendo por 12 centímetros. Luego rematamos, cortamos la hebra y empezamos a coser todo nuestro pullover. Bien, mis amores, una vez que ya he tejido y tengo el ancho que calculo más o menos, que aquí no me da espacio para poner, pero sería así, como 12 centímetros aproximadamente, entonces voy a rematar los puntos, ¿sí? También si quisiera,
puedo de una vez colocar esto aquí, que iría de esta manera. Pero en este caso, para no complicarlas, con las agujas vamos a rematar los puntos, tejiendo en punto derecho y pasando por encima del punto anterior. Bien, terminamos así y cortamos la cordita larga para poder coser. Pasamos por el último puntito al restante de la lana. Listo. Bueno, ustedes ven varios colorcitos porque aproveché todos los colores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coser esto aquí para que me quede así. Entonces ensarto mi aguja y coloco esto así, de esta manera, miren, así. Voy a dar la vuelta para coser por aquí. Entonces cuento que son 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y le pico aquí. Listo. Y cosemos con una costura sencilla. Aseguramos bien. Y luego vamos a perder dentro de la misma costura la hebrita de lana. Y cortamos el excedente. Y listo, esto queda así. Ahora lo que vamos a hacer es coser la parte del espaldar, la parte de la espalda, ¿sí? Pero como ya les dije, vamos a encarar derecho con derecho. Vamos a colocar, si quieren ayudarse pueden hacerlo con unos marcadores, poner el marcador aquí, cuentan los puntos que tenemos aquí, colocan el marcador, luego de este lado colocan el marcador, cuentan los puntos hasta aquí, colocan el marcador y lo que sobra lo encajan aquí y cosemos todo en línea recta. Yo lo voy a hacer aquí para que vean, ¿sí? Vamos a traer 2 marcadorcitos, 4 marcadores, que es lo que creo que voy a usar. Bien, esta es una forma de ayudarnos. Estamos encarando derecho con derecho, ¿sí? Entonces vamos a utilizar estas hebras que nos han quedado para poder coser. Voy al primer punto y coloco allí mi marcador. Luego tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voy a contar aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Lo que quiere decir que aquí esto va allí. ¿Por qué les digo? Porque a veces estiramos el tejido y luego cuando terminamos de coser tenemos un lado que da más para allá y más para acá. Así que mejor es que contemos los puntos, contemos las carreras, siempre es lo más seguro. Entonces voy de la esquina a la esquina y acá también tengo 17 porque es lo mismo, así que voy a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces tomo mi marcador aquí y aquí. Listo, miren. Entonces esta parte de acá la presento así y la coloco así. Si quiero puedo poner un marcador aquí, por ejemplo, para que quede muy seguro y luego coso todo con costura recta o envolvente, como quieran. Vamos a coser y les muestro cómo queda. Y listo, mis amores, pues así es como luce al final este bonito pullover para caballero realizado en la técnica de 2 agujas. Espero que este video haya sido de tu agrado y te animes a tejerlo en el color de tu preferencia. Ahora te mostraré cómo es que quedó el más pequeñito que yo tejí solo para muestra.
Y allí está puesto en el maniquí para dama y a mi hija le encantó, así que ella se lo va a quedar. Tejido con todos los sobrantes en tonos marrones, pero más cortito. La única diferencia es que es mucho más corto. Bien, espero que ustedes se animen a tejerlo y que puedan compartir conmigo las fotos de su trabajo a través de nuestras cuentas de TikTok, de Facebook o de Instagram. Un beso grande, gracias por acompañarme y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.